Es importante, hermanos, que a lo largo del tiempo ustedes fueron enseñados en una generación, muchos de los que están aquí, por Gigi, ¿verdad? ¿Sí? ¿Otros por quién? A ver, cuéntenme cuál fue el líder de más relevancia en su época. Porque en la época mía hay muchos. Jorge Rasky. ¿Quién más? Grace, ¿de qué época, de tu época? ¿Cuál era así? Ah, Gigi hizo que votaran todos los televisores allá en Venezuela, al lago. Josué. Bueno, mire, yo soy de Lucas, de Márquez, Lucas Márquez, de Rubén Hernández, de estas generaciones nuevas, que muchos lo llaman apóstatas, que muchos lo llaman esto. No soy quien para juzgar, cada uno le dará cuentas a Dios. Cada líder en su tiempo ha tenido aciertos y también ha tenido errores. Si nos enganchamos a esos líderes, perderemos la virtud de la vida eterna. Pero si nos enganchamos a Cristo Jesús y al Espíritu Santo, que es eterno y verdadero, prevaleceremos. Porque aprendimos la semana pasada que lo que es de Dios prevalece y lo que no es de Dios será cortado. Por muy bonito que haya hablado, por muchos libros que hayan escrito, cuando el ser humano o cuando el hombre se sale de la fuente o distorsiona la fuente bíblica y la enseñanza de Cristo Jesús, es eliminado. Hace la década de los 90 y ya entrando hacia el 2000, 2008, 2007, habían predicadores impresionantes. Y un tiempo de nombres, y los podemos nombrar, o sea, quizás no los nombremos para no darle publicidad, pero había muchos. Últimamente usted no está viendo que no hay grandes nombres de líderes o de iglesias o de congregaciones. En los últimos tiempos no ven que ha cambiado. No ven que las grandes cruzadas que hacían y muchos shows mediáticos están desapareciendo. Porque el tiempo del hombre ha terminado. Diga conmigo, el tiempo del hombre terminó y Cristo Jesús y el Espíritu Santo está a cargo de su pueblo. Porque llegaron momentos de algunos que querían sanar hasta con la maraca milagrosa. Porque la maraca era del líder, entonces ya con la maraca querían hacer el trabajo y lanzaban la maraca y tal, y caían, y todo aquello se convirtió en un espectáculo y se convirtió en idolatría, aún dentro de la iglesia cristiana, idolatrando nombres, idolatrando pastores. Llegaron al punto que muchas personas decían, no, fulano de tal y Dios, o sea, después de Dios, fulano de tal en la tierra. Llegaron a ese punto y la gente viajaba horas y vendía carros y tenía que venderlos porque venía el líder de X país, iba a estar allí, si el hombre me tocaba, eso iba a ser un milagro. ¡No! Jesús está en nuestro corazón y necesitamos un milagro. Hacemos como dice en Jeremías 33:3, clamamos a Él y Él nos responderá. Amén. Entonces no es seguir el ideal de un hombre, es seguir a Cristo Jesús, el dueño de la iglesia y la base, la piedra angular de todo. Amén. Seguimos con Mateo 7, 1 y 2, Grace. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os seréis medidos. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, les será la medida para cada uno de ustedes. Eso está más que claro, yo creo que eso no tenemos que explicarlo. No es nuestro trabajo el juicio, no es nuestro trabajo la crítica, no es nuestro trabajo ver los defectos ajenos. Recuerdan, creo que más adelante lo vamos a estudiar también. Tenemos tremenda viga nosotros, porque si las Escrituras dicen que juzgamos a otros sin ver la viga que nosotros tenemos, está especificando la generalidad. Allí es muy clara la palabra, está hablando de cada uno de nosotros. El que diga que no tiene una viga en su ojo está yendo en contra de las Escrituras. Amén. ¿Qué tamaño puede hacer? ¿Qué tanto pueda perjudicar? Eso sí ya es diferente. Pero todos tenemos algo, alguna debilidad, alguna situación que no nos permite bajo ninguna circunstancia poder juzgar a otro. Y las Escrituras dicen, de la manera como tú juzgues, serás juzgado. Si estudiamos nuevamente algo que también lo hemos mencionado aquí, que es la siembra y la cosecha, diríamos que todo lo que siembre
eso vas a recoger. Si sembramos piña, recogemos piña. Si sembramos limones, recogemos limones. Decíamos, si sembramos habladuría, recogeremos. Si sembramos, decía Grace en su predicación, siempre ella tan espontánea, si sembramos chisme, recogemos chisme. Entonces, ¿qué tenemos que sembrar nosotros? La palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea multiplicada en justicia y en verdad. Amén. Como le decimos, cada uno de nosotros tiene un parecer, cada uno de nosotros tiene una cultura. Yo como arepa, ustedes comen tacos, otros comen pupusas, otros comen ¿qué? Tamales. Cada uno comemos, tenemos una cultura diferente, pero todos nos parecemos en una sola cosa, que los guatemaltecos, que los hondureños, que los salvadoreños, los puertorriqueños y los venezolanos adoramos y alabamos al único Dios verdadero en esta congregación. Amén. Eso es el punto de impacto, lo que nos conocen. Entonces yo no puedo juzgar a ninguno de ustedes por cómo hablan, por cómo algunos nos comemos la R, porque en nuestro país lo hacemos así, como hablan los cubanos, óyeme, cosa más grande, R. Decía un predicador, hoy no está el pastor Tony, decía un predicador puertorriqueño, decía, y Jesús o Dios era boricua, y todo el mundo lo miró así, ¿por qué? Decía, sí, porque presentó una zarza ardiente. Se le presentó. Cada uno tiene algo, o sea, de qué contar como experiencia, como una manera de identificarse. Yo me contenté mucho cuando la hermana leyó aquí el poema de que Jesús era llanero, porque yo soy casi llanero, soy de la zona andina, pero de la Puerta del Llano, allá en mi país, y yo decía, wow, es paisano mío. Entonces fíjense, qué bonito, qué identidad. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que todo es cierto. Porque como Él es el dueño del mundo y su plenitud, como Él, cuando a mí me dicen, ¿cuándo nació Jesús? Algunas religiones, algunas personas dicen que el 25 de diciembre, 24 para amanecer, ¿no? Para mí nació un 13 de mayo. No es bíblico, lo estoy diciendo para mí. ¿Por qué? Porque ese día yo conocí al Señor en mi corazón. Y ese día hubo un nacimiento mío con el Padre. Y ese día yo me alegro y lo celebro porque ese día conocí al Señor. Hubo un nacimiento en mi vida. Amén. Entonces, ¿cuándo cumple Jesús o el Señor? Años para mí, el día en que yo lo conocí. Ese día celebro todo de Él. Porque ese día nací. Hasta ese día yo había existido. A partir de ese día tuve vida. Y vida en abundancia, lo dice la Escritura. Amén. Entonces fíjense, mis amados hermanos, el no juzgar es una base fundamental de una iglesia cristocéntrica y de los imitadores de Cristo. Jesús ordena a sus seguidores no juzgar. No tenemos por qué ver los errores o debilidades de un hermano en Cristo, sino orar para que Dios haga su santa voluntad y su obra en cada uno de ellos. Amén. Porque nosotros no tenemos potestad, nosotros no tenemos gobierno ni autoridad sobre las almas. Fíjense, en esta palabra el Señor nos dice que nosotros debemos gobernar bien nuestra casa. A su casa sí gobiérnela, enséñale a sus hijos, enséñale a su esposa, a su esposo, a cómo vivir una vida en abundancia, una vida plena, pero a la iglesia cuídela. Ese es el mandato. Gobierna bien tu casa para que no se salga de control, para que sean de testimonio, pero cuida a la iglesia. Eso quiere decir que el único gobierno y la única autoridad de la iglesia es Cristo Jesús. No un pastor o no un líder, sino Él. Yo puedo gobernar en mi casa, puedo mandar en mi casa, hacer los cambios que yo quiera en mi casa, pero en la iglesia tengo que obedecer, cuidar y ordenar lo que el Señor nos ha entregado. No nos manda a gobernar a la iglesia, no nos manda a gobernar sobre ningún hombre, por eso no podemos venir a hacer cambios en ninguna persona. Y ahí entra también el tema de juzgar o no juzgar. Siguiente palabra, ¿quién le corresponde? Amén. Lucas 6:41. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver la viga que está en tu propio ojo? Ya creo que hablamos de eso. ¿Qué me podría usted aportar, hermana Dulce, con respecto a esa palabra que usted nos acaba Lo mismo de que te leer? estaba diciendo, que primero tenemos que mirar nuestros defectos, si estamos mal, ¿verdad? Delante del Señor, entonces después podemos juzgar
a otra persona si vemos que algo, ¿verdad? Pero el mandato es, ¿verdad?, que nosotros corrijamos nuestra vida. Entonces, ¿verdad?, lo demás, cada quien, al Señor que se encargue de no juzgar, no mirar Así es, lo de los así demás. es. Porque parece mentira, pero es verdad. Me salió lo venezolano. Parece mentira, pero es verdad. Que nos gusta ver los defectos de los demás y que tenemos un ojo clínico para ver los defectos de los demás, pero muy difícil escudriñar nosotros y ver los defectos que tenemos. Cuando nosotros nos acercamos, recuerdan que en una oportunidad yo les predicaba allí y les daba una ilustración y les decía que cuando nosotros nos acercamos a un espejo, nos imaginamos lo que nosotros somos. Y si tenemos la luz apagada, ¿lo recuerdan esa ilustración? Tenemos la luz apagada. Usted recuerda cómo son sus lentes, usted recuerda cómo es su cabello. Y usted se ve y se va a ver bonito. Pero cuando usted enciende la luz, ¡ay, Dios mío! Estaba despeinado, estaba feo, no se había afeitado. ¿Por qué lo notó? Porque encendió la luz. Y así es nuestra vida cuando nos acercamos a la luz admirable, al sol de justicia, nuestro amado Señor. Y cuando escudriñamos la palabra y empezamos a ver, y Jesús nos dice, no juzguen al otro. Yo me acuerdo que yo estaba diciendo, ay Dios mío, el hermano Christopher, mire cómo dirigió hoy. Y estaba hablando de un pastor, porque él no estudió, sino que tenía que hablar lo que el otro estudió y tal. Porque es muy fácil poder levantar una palabra, pero entonces cuando le dice, bueno, pero ahora le toca que dirigir a usted, entonces usted, ay Dios mío, ¿y ahora qué predicación veo? ¿Y qué hago? ¿Y qué copio? ¿Qué imito? Ah, porque le tocó a usted ahora. Pero ciertamente poco nosotros vemos nuestros defectos, porque es tan grande, pero tan grande la viga que tenemos, que no nos permite vernos a nosotros mismos. Amén. No juzgar, no ponernos en la posición de crítica contra otro, es un mandato que nos enseñan las Escrituras, pero no solo las Escrituras, nos lo enseña directamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda palabra que hoy oímos acá en este lugar debe ser una palabra no de un mensaje más, sino una palabra para ser atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. La fe sin obra es muerta, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si estamos oyendo hoy acá y la palabra de Dios, estamos puestos de acuerdo en oír, porque yo quiero pedirles algo, no se lo pedí al principio, pero si ustedes ven que yo me salgo del tema, si ustedes ven que leo un versículo diferente, o que les traje las noticias de la prensa, es momento de que me exhorten, es momento de que se levante y detenga usted esta predicación, porque estaría hablando de algo diferente a lo que debe ser el propósito de una iglesia, que es hablar de la palabra de Dios. Amén. Y gobernar aquí. Y si el Espíritu Santo no nos pone en acuerdo a usted y yo, no hay entonces, no hay criterio unánime. Y recuerda lo que decíamos la vez pasada, ninguna casa dividida contra sí misma podrá prosperar. Ahora bien, con esto le digo que no me deje pasar nada. Usted está aquí para corregirme. Que yo vine a traer una palabra para que usted me enseñe, para que usted me corrija. Si yo me equivoco en cualquiera de las cosas que yo estoy diciendo aquí, entonces usted tome la Biblia y me dice, hermano, está fuera del tema, está fuera de la enseñanza que Cristo Jesús nos dio. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Seguimos entonces. ¿Quién le corresponde? A Christopher, Lucas 6:41. ¿No? Ajá, entonces viene Mateo 5:9. Mi hermano Emilio. Amén. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será llamado hijo de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos pacificadores hay acá en este lugar? Uy, no oí los amén. ¿Qué pasó? Amén. No oí los amén. Amén. O sea que no hay hijos de Dios aquí. Porque dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y hay gente que quiere venir a la iglesia a ser contendores. Con contienda, ¿o no? No, eso pasa en Venezuela, ¿verdad, Priscila? Solo en Venezuela pasa. Ella sabe que pasa solamente allá. Aquí no. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Es decir, que una iglesia cristocéntrica no cae en el juego del enemigo que vino a hurtar, a robar, a destruir,
sino que nosotros venimos en nombre del príncipe de paz y de justicia a traer paz y amor. Una iglesia cristocéntrica, un pueblo cristocéntrico sabe la importancia de no extender problemas, de no extender circunstancias de conflicto, sino de mediar, de justificar. Justificar no quiere decir darle la razón a alguien, sino traer justicia a la persona que corresponde para establecer el poder y la gloria de Dios, que es el amor, que está por encima de la ley y que está por encima de los profetas, porque se resume todo en el amor de Cristo. Amén. Entonces, una iglesia cristocéntrica es una iglesia pacificadora. Si usted ve que hay contienda, controversia, que hay entre algunos hermanos una discusión, usted debe buscar en el amor de Cristo Jesús solucionarlo, sin ponerse del lado del uno o del otro. Resulta que Christopher, mi hijo, vino y como Manny y él hablan mucho, digan amén, cayeron en una discusión por alguna circunstancia. Pero como es Christopher es mi hijo, entonces yo me voy a poner, no, eso seguro fue Manny, porque el hijo mío, no, eso es santo, si yo lo he enseñado, eso no. Él y los arcángeles y los ángeles, ¿no? No debemos ser ciegos ante eso. Debemos de buscar la justicia entre los hermanos, romper todo lazo de familiaridad. Aquí vemos muchas familias. Y lógicamente yo voy a defender a mis hijos, pero yo también, como pacificador, porque soy hijo de Dios, debo entender que no hay uno mayor que Jesucristo y que yo tengo que actuar apegado a las Escrituras para solucionar cualquier conflicto entre ellos. Sin ninguna preferencia. Porque es mi hijo, porque es mi hija o porque es mi familiar. No. Cuando se trata de la justicia de Dios, debe ser apegada a las Escrituras, no a lo que a mí me parece o a la posición que yo tengo. No, sino a la verdad en Cristo Jesús, porque si no, entonces yo me haría más grande que mi Señor y no actuaría de acuerdo a las enseñanzas de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mateo 6:26. Ahora se vengo yo. Ok. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Este es un tema bonito. Amén. Un tema maravilloso. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial que las alimenta. Nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Gracias a Dios que aquí no pasa. Y esto lo digo con mucha propiedad porque lo hemos vivido desde el momento en el que llegué y sé que es así. Aquí hay un corazón de bondad, un corazón generoso y respetamos mucho que Dios bendice al dador alegre. Aquí no hay la instigación que hay en muchos lugares por el dinero, por la plata, por sacar la necesidad, por jugar con la necesidad de muchos hermanos. Aquí sabemos que Dios es el que se encarga de la provisión y sabemos que el Dios de la visión es el Dios de la provisión y que todo lo que necesitemos, Él, así como le da a las aves de los cielos, nos la entregará a nosotros. Amén. Y es maravilloso cuando una iglesia tiene en cuenta que lo primero es predicar la palabra. Hay gente que se ha dedicado a cobrar por sanar enfermos. Miren, en mi país, en Venezuela, y de verdad que esto sí pasó allá, no sé si pasará aquí, pero en Venezuela llegaron a ver pastores que le dijeron: hermanos, mire, ¿qué tiene usted? Una fractura, tiene tal cosa, ¿cuánto vale la operación? Aquí vamos a orar para que Dios lo sane, pero usted tiene que ofrendar lo mismo que valía la operación en una clínica. Eso lo llegaron a decir, se lo llegaron a decir a un amigo mío, a uno de mis discípulos, que se fracturó una pierna. Gracias a Dios que se fracturó la pierna, porque gracias a eso dejó de beber, dejó su vida humana y conoció al Señor. Y digo gracias a Dios porque Él mismo lo agradece. Y dice que gracias a esa fractura en esa pierna, Él llegó a conocer al Señor y fue restaurado su matrimonio, fue restaurada su vida y hoy es un siervo del Señor. Pronto yo sé que lo van a conocer. Entonces a él le llegaron en una oportunidad a decirle eso, que sí, que la pierna que oraban y que Dios lo iba a hacer, pero que tenía que pagar lo que iba a pagar en un hospital como ofrenda. O sea, ya le pusieron precio a los milagros. Y esto es terrible. Y aquí es donde el Señor nos habla de que si cuida de las aves, ¿cuánto más nosotros que entregó a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que fuésemos libres del pecado? Amén.
Una iglesia que se encarga de cobrar por oraciones, que cobra pide ofrendas por ir a visitar a un enfermo o por hacer este tipo de cosas, está invalidando el sacrificio en la cruz. Porque nada tiene más valor que la sangre preciosa del Cordero inmolado de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para limpiarnos y para comprarnos y librarnos del pecado. Amén. Oh, tremendo. Esto nos lo enseña el Señor entonces en Mateo 6:26. Léalo completo. Luego tenemos Juan 8:7. Amén. Freddy. Y como insistieran en preguntarle. Amén. Ya va. Juan 8, versículo 7. Amén. Juan 8:7. Ajá, dice. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. El que esté sin pecado sea el primero en lanzar la piedra contra ella. ¿Ustedes creen que Jesús corría riesgos? ¿Mostraría alguna equivocación nuestro Cristo Jesús? No, ¿verdad? ¿Por qué él diría que el que esté libre de pecado lance su primera piedra? ¿No saldría por ahí algún atrevido a lanzar una piedra haciéndose creer santurrón? Ah, pero el que pesa los corazones, el que escudriña los corazones, el que sabe lo que hay de nuestros corazones, dijo: a ver quién es el osado que se atreve a lanzar una piedra contra esta pecadora. ¿Cuántos pecados más grandes habían en la sala o en el lugar donde estaban? Que nadie se atrevió a lanzar la primera piedra contra la mujer. Y esto nos enseña a nosotros a que el hecho de que una persona peque diferente a usted no quiere decir que usted sea santo. Oh, wow, ¿cómo es esto, mi hermano? Acabo de lanzar plomo de grueso, no lancé plomo de fino. Porque hay gente que se cree santo. Y hay gente que son levitas, levitan a todo lo que pueden. Le sacan el cuerpo a todo lo que pueden. Y los ven muy bien trajeados y los ven muy santos y hablan muy perfecto, y en su corazón hay corrupción. Por eso no hay ninguno sobre la faz de la tierra que esté por encima de nuestro Señor Jesucristo para conocer al pecador y para conocer su pecado y para brindarle salvación y libertad en la cárcel en la que se encuentra. Porque el pecado es una enfermedad. Diga conmigo, el pecado es una enfermedad. Pero Cristo es el doctor, es el sanador. Amén. Entonces fíjense, hay personas que critican a otros simplemente porque pecan de una manera diferente. Así de sencillo. Porque las Escrituras nos enseñan que todos somos pecadores, ¿o no? Que estamos buscando salir de nuestro pecado y cada día buscar la perfección del varón perfecto. Es evolutivo, es crecimiento. Pero cada uno de nosotros tiene una falla desde que nace hasta que muere. Por eso todos los días es necesario humillarnos ante la presencia de Dios y buscar limpiarnos de la corrupción del mundo y del pecado. No podemos creernos más santos que otros. O no podemos creernos mayores que otros. Porque el mismo Jesús dijo: quien esté libre de pecado, lo podría decir hoy, lance la primera piedra. ¿Y quiénes de ustedes se atreverían en este momento a levantar una piedra para lanzarla contra un pecador? Ninguno. Y menos cuando leímos hace rato que decía que de la misma forma como juzguemos, seremos juzgados. Usted se imagina que alguien se levante y lance la piedra y después diga: Jesús, bueno, y ahora vamos a lanzarle a este por esto y por esto. El que todo lo sabe. ¿Cómo quedaríamos, no? Tremendo. Entonces es importante que veamos que una de las principales enseñanzas del Señor es que ninguno de nosotros está excepto, que ninguno de nosotros está en la condición de castigar, de juzgar a alguien, y mucho menos de lanzar una piedra contra un pecador, porque nosotros también hemos fallado. Amén. Sin embargo, Él es fiel, amoroso, y su misericordia es tan grande que nos ha perdonado. Amén. Siguiente. Viene Juan 3:17. Amén. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17, ¿sí? Sí, Porque no envió. Dios dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Vamos entonces nuevamente a lo que estábamos hablando. Él no vino para juzgarnos, Él vino para restaurarnos. Pero si habrá un juicio final según lo que nos enseñan las Escrituras, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser alguien juzgado si antes no fue enseñado? ¿Cómo puede ser alguien corregido si antes no fue amado? Porque dice la palabra que al que ama, Él corrige. Pero ¿a quién corrige usted? Yo no vengo a corregir a sus hijos acá en la congregación, ni en la calle. Pero los míos sí los corrijo. ¿Por qué? Porque los amo y es mi deber formarlos, es mi deber enseñarles. Entonces, el Señor no envió a su Hijo para juzgar, sino para rescatar. Ya juicio había y demás, porque dice que la ley hacía culpable de una transgresión a la persona, la hacía culpable no solo de una de los estatutos de la ley, sino de toda. Entonces Jesús vino a justificarnos, a limpiarnos. Justificarnos, recuerden lo que enseñé hace un momento, no es, no, está bien, no importa, él es pecador, pero ya, chévere, no, es aplicar justicia sobre esa persona, pero hacerlo con amor. Por eso es que dice que el amor cubre multitud de fallas, multitud de pecados, multitud de faltas. Entonces la congregación cristocéntrica no es una congregación o no es una iglesia para juzgar o para atribuirle a nadie que es un pecador o para condenarlo, porque no fue lo que nos enseñó Jesucristo. Él vino a una cosa, ¿a qué vino? A amar, a purificar y a limpiar. ¿Cuál es nuestro trabajo? Recibir a las personas, enseñarle a las personas, instruirlas, pero enseñarles con nuestro ejemplo, porque hay predicadores que sus actos hablan más alto que sus palabras. Corrigen, hablan, dicen y resulta que ellos están mucho peores, y es como lanzar una piedra contra el pecador. Porque no podemos utilizar esto para corregir a otro cuando nosotros no somos los primeros que damos el ejemplo. Cuando la vida de nosotros no está en proceso de ser sacada, cuando no está en proceso de ser limpiada, pero sobre todo reconociéndolo, que el hecho de que yo esté aquí no me hace más grande que nadie en esta congregación. No, el grande es Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos pequeñitos, como enseñaba la otra vez, desaparecer para que solo se oiga la voz de Dios, no la nuestra. Amén. Bendito y alabado sea el nombre. Creo que ya. Nos falta Jessica. Amén. Mateo 9:35. Dice su palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y toda dolencia en el pueblo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. ¿De quién? De ellos, de los judíos, de ellos. Fíjense la separación de Jesús. Se supone que eso, ¿qué eran las sinagogas para ellos? ¿Qué era? ¿Y qué es la iglesia? La casa de Dios. Pero resulta que aquí vemos al Dios mismo saliéndose de esa iglesia y diciendo, enseñando en la casa de ellos. No decía enseñando en su casa. No decía, y Jesús recorría todos los pueblos y todas las aldeas enseñando en su iglesia y enseñando en su casa. Es decir, que ahora sí la iglesia entró a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué revelación, mis hermanos! Hay muchos templos, hay muchas congregaciones que están vacías, están sin Jesús. Y Jesús tiene que entrar a las iglesias de ellos, a las congregaciones de ellos, a hablar de la iglesia de Él, de Cristo Jesús. Porque son iglesias llenas de dogmas, de paradigmas, de ideales y de doctrinas que no provienen de Jesús, que no son de Jesús. Y son grandes congregaciones, grandes templos. Pero no está Jesús en el asunto.
Y dice que Jesús vino a predicar en las sinagogas y a predicar por todos los caminos en las iglesias de ellos. Amén. ¿De quién es esta iglesia? Cristo. De Cristo Jesús. Por eso aquí vivimos de acuerdo a Cristo Jesús, predicamos de acuerdo a Cristo Jesús y nos movemos por la palabra de Cristo Jesús. Predicando el evangelio del reino, el evangelio del reino. O sea que había un evangelio diferente. ¿Sí? Al parecer, porque dice que estaba predicando el evangelio del reino. Recuerdan que venimos aprendiendo que había una gran distorsión entre religiones, una gran distorsión entre doctrinas, pero ninguna de ellas hablaba del amor. Todas hablaban de leyes, todas hablaban de estatutos, todos hablaban de críticas, todos hablaban de qué se podía hacer, y por eso es que algunos dicen cristiano. ¿Cómo es eso? Cristiano, no puedo tal cosa, no puedo tal cosa, no puedo tal cosa, cuando la palabra dice que todo me es permitido, mas no todo me conviene, que todo me es lícito, mas no todo edifica, nos hace crecer. Te ponen mil y un no. Y te dicen, no te peines, no te vistas, no camines, no hables, no digas, no te compres un carro rojo, no te compres un carro negro porque el negro es el color del diablo, no te... Mire una cosa, que no son bíblicas. Y todo es no, 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 pero dame el justificativo de cuál no. Si dicen que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad me hace libre y que la verdad es Jesucristo y leo a Jesucristo y no veo nada de lo que tú me dices, ¿por qué es malo? Y te responden, porque es malo y punto. O sea, ni siquiera hay estudio. Ni siquiera están unánimes, están obligados, están encarcelados. Y creo que para eso es que Jesús dice que trae libertad para la iglesia. Y Jesús fue a predicar a la iglesia de ellos. Y a traer vida, y vida en abundancia, basado en la revelación a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios por esta iglesia, porque tiene al Espíritu Santo como norte y porque se guía por lo que el Espíritu Santo está haciendo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y dice... del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿De qué está hablando cuando nosotros decimos pueblo? ¿De qué está hablando? De un grupo. Está hablando del colectivo. Todos en ese día vinieron enfermos, todos traían dolencia. No. Entonces la generalidad de la que nos está hablando aquí la palabra, de lo que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí en este momento, nos está diciendo enfermedad del pueblo, enfermedad de la congregación, dolencia de la congregación. ¿Cuánta gente había maltratada y cuánta gente había dolida? Lo dijimos que solo pasa allá en Venezuela, no aquí. Pero ¿cuánta gente ha salido dolida de las iglesias porque un líder ha soltado una palabra de maldición contra ellos? ¿Cuántos se han ido y porque se van molestos sueltan una palabra de maldición contra la iglesia? Y hay enfermedad. Y dijimos que la enfermedad es el pecado. Pero que tenemos un sanador eterno y verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso toda enfermedad que haya quedado, toda dolencia que haya en este pueblo de manera directa o indirecta es sanada por Cristo Jesús, por el propósito de Dios para esta congregación. Amén. Bendito y alabado sea tu nombre. O sea, que toda palabra que no sea proveniente de Dios, que haya sido soltada contra esta congregación, se va por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos los que estamos y somos los que somos. Aquí estamos los que Dios escogió para que estuviésemos en este día, en este lugar. Y estamos formándonos, estamos con disposición en nuestro corazón para ser formados y servirle a Dios y no a los hombres. Y a los hombres a través de Dios. Amén. Porque todo el que venga a este lugar no va a conseguir a un hermano con una piedra en la mano para lanzársela. Ni conseguirá a quien le diga, wow, tremenda viga traes en tus ojos. No, conseguirás a alguien que le va a hablar de Cristo Jesús, de su amor, de su misericordia y de lo que hizo en cada uno de nosotros para llevarnos hasta el lugar en el que estamos. Amén. Dice Mateo 23, 28. Mateo dice así: también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 28. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Amén. ¿De quién estaría hablando?
Jesús en este texto? Allí en este momento lo sabíamos, pero para este tiempo, ¿de quién estaría hablando Jesús? Los fariseos. ¿Cuántos fariseos hay activos todavía? Porque recuerden que todas estas cosas son espirituales. Y dice las Escrituras que nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra huestes, potestades, principados, que están todavía activas y que quien le da cabida o le da entrada va a estar activo durante todos los tiempos. Recuerden que esto es una lucha entre reinos, amén. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y recuerden que el original es el reino de la luz, el que usted y yo seguimos, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Pero que el reino de las tinieblas es imitador, porque vino a copiar, a hurtar, a robar, a confundir, a todo lo malo que usted se pueda imaginar. Vino. Pero a veces está presente dentro de las congregaciones. ¿Quién es el que revela esto? El Espíritu de Dios. Nuevamente citamos a Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, aleluya, bendito y alabado sea tu nombre. Quiero saber cuál es el espíritu que se está moviendo en el predicador de hoy. Señor, yo te pido, amado Dios, que tú que conoces el corazón de este hombre, que tú que conoces el corazón de este hermano, me reveles si esta palabra proviene de ti. Eso lo debemos hacer con todos, el que se pare en este lugar. Mi hermana oró para que llegara una familia y yo oré para llegar a servir en algún lugar, porque mi mayor anhelo era servir y era orar. Y estoy seguro que mi hermana ha orado: Señor, el pastor Joan, a veces hay cosas que chocan contra lo que yo he aprendido, lo que me han enseñado, contra otras cosas, pero el hombre estará, será, y si no lo ha hecho, muy mal el trabajo, mi hermana. Muy mal el trabajo. Porque así debe ser. Esto es muy delicado. Amén, aleluya. Esto es muy delicado, y decíamos que hay dos grandes cosas la semana pasada que le hacen un terrible daño a la iglesia. Uno es el legalismo y el otro es el libertinaje. Porque Jesús dijo: les haré libres, no les haré libertinos, hagan lo que les dé la gana, no. Vino a hacernos libres por la verdad y por la justicia en Cristo Jesús, para salvarnos y limpiarnos de todas estas cosas. Entonces, el que esté alguien frente a un micrófono y que esté alguien predicando es muy delicado. Es muy delicado. Y por eso la responsabilidad de la iglesia en esto, en clamar a Él para que le muestre todo lo grande y todo lo oculto que nosotros no logramos ver, porque decía allí la palabra que muchos parecen santos y muchos parecen que estuviesen diciendo la verdad, pero en realidad son hipócritas. Por eso, miren mis hermanos, yo les voy a decir una cosa. Donde yo llego y consigo al hermano de punto en blanco, planchado, cuadriculado, peinado con, ¿cómo se llama? En mi país le dicen gelatina, aquí no sé cómo le dicen. Y yo dice: santo de Jehová, hermano, y una cuestión así, a mí se me eriza el cabello. Yo digo: wow. O el tipo tiene mucha unción o está disfrazado. Porque parece mentira, pero el que más se quiere vender de santo es el que menos lo es. No sé, pasa en Venezuela, no sé si aquí. Priscila. ¿Pasa aquí también? A mí me gusta porque ella es muy espontánea, ella lo dice así también, así como decir: eres de los míos. Porque parece mentira, pero detrás de esos disfraces y detrás de eso hay muchos fariseos, hermano, hay muchos mentirosos, y te hablan de legalismo, y te hablan de cosas, y te hablan... Le da más crédito al infierno y al enemigo que a Dios y a Jesucristo, que es el Señor y Salvador. Yo no me ocupo de hablarles del enemigo. Ustedes no ven que yo, no sé, una vez al año o 2 veces al año. Pero hay gente que te habla de infierno, de enemigo, de terrorismo. No, eso está vencido por la cruz del Calvario. Estamos en el tiempo del amor, de la restauración y de la reconciliación de los hombres con Dios. Amén. Porque el Señor nos limpió de las iniquidades y de las fallas, de los pecados y de los errores, para que vivamos este tiempo, aprendamos y podamos pasar nuestro curso introductorio para entrar al reino de los cielos.
para vivir y morar con Él, alabándole y glorificándole por ser nuestro gran Dios y Señor, nuestro Salvador. Es importante, hermano, que sigamos escudriñando. El tiempo ya se nos va. Nos queda para la próxima prédica, porque tengo mucho más solo de las enseñanzas de Cristo Jesús. Lo que hemos leído hoy no tiene otro autor más que nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Es importante, hermanos míos, que escudriñemos la palabra, pero lo hagamos con revelación, buscando la revelación a través del Espíritu Santo, porque si no, sería letra, sería palabra. Así de sencillo. Pero cuando es el Espíritu Santo y cuando es Jesús quien a través de la congregación, no de un predicador, hasta ahorita creo que voy bien porque ninguno me ha mandado a callar. Parece que todo lo dicen las Escrituras, porque ninguno me ha dicho, no, hermano, ¿de qué libro lo está sacando? ¿No? Estamos leyendo en las Escrituras. Y creo que muchos de ustedes han dicho amén. Y cuando decimos amén, ¿qué estamos diciendo? ¿Me recuerdan? Afirmando, ¿verdad? Es decir, que estamos unánimes en el espíritu de lo que el Señor, lo que nos está enseñando el Señor en esta mañana es de provecho y de edificación para la iglesia. Amén. Así debemos estar nosotros todos los días, como una carta abierta. Creo que lo dice en alguna parte de las Escrituras, ¿sí? Sí, específicamente entre el Génesis y el Apocalipsis. Ahí en uno de esos lugares lo dice. Hay poder y gloria en la palabra del Señor, pero no una palabra manipulada, sino una palabra estudiada, escudriñada, buscada realmente a través del Espíritu Santo para saber lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a su iglesia. Yo puedo venir aquí y contarles una historia bíblica y darles mi parecer, o les puedo hablar un poquito de esa historia bíblica dentro de los conocimientos que yo pueda tener de ella. Pero ¿de qué nos sirve una historia más? ¿Cuántas historias no sabemos de la Biblia? Yo me sé muchas. ¿Ustedes cuántas se saben? Isaac, ¿te sabes la historia de Jonás? La de David. ¿Sí? ¿Dónde la aprendiste? En la iglesia, en la escuelita, ¿verdad? ¿Qué otra historia te sabes? A ver. Ajá. Contanos un poquito de la de Noé. Puedes acercarte acá, agarrar un micrófono y nos cuentas un poquito de ella. ¿O cuál? ¿Alguna de las que más te guste? Para no específicamente la de Noé. No sé. Bueno. Acércate acá para que nuestros hermanos televidentes te puedan ver. Prepárate aquí. La de Noé era un hombre de Noé, ¿Por qué se acordó de él? porque él era correcto y le hacía caso a Dios. Todo Era lo justo, que ¿no? Dios le decía, él lo hacía, era justo. Muchas personas le dijeron a Noé que él estaba loco por construir una arca en el piso, por lo menos que la construía en el agua. No, él la construyó en el piso, pero a lo que se dieron cuenta que empezó a caer una grande lluvia, le decían, Noé, por favor, déjame entrar al arca. Noé, vos no estás creyendo en mí, y Dios me dijo que construyera un arca para mí, para mi familia y para 2 pares de cada animal. Ok, perfecto. Y Jonás, cuéntanos un poquito de la historia de Jonás. Jonás era un apóstol, un discípulo, un profeta, y él iba en un barco, pero él iba a ir a un lugar, A Nínive. a Nínive, pero él quería ir a otro lugar. Ajá. Entonces empezó una lluvia muy fuerte en el barco y todo el mundo decidió tirar a Jonás. Y en el mar Jonás llegó un pez grande y ¡tran!, se lo comió. A los 3 días lo vomitó en una isla y ahí él supo que tenía que ir a Nínive a predicar lo que Dios quería y Predicó también que todo el mundo se convirtió, ¿verdad? Cierto, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Isa? tengo 11. Ok, sabes bastantes historias, ¿no? Te puedo preguntar de muchas otras y creo que sabes por lo que hemos visto aquí. Ok. ¿En qué aplicas eso en tu vida? ¿Qué te han enseñado esas historias para tu vida? Que aunque todo el mundo esté equivocado, hay una sola persona que puede estar bien y Dios
va a tener misericordia de él, él nunca se va a olvidar de nosotros, que siempre le tenemos que hacer caso a Dios, que Dios siempre nos da la fuerza y muchas cosas más que se pueden aplicar al día de hoy. Amén. Gracias, Isa. Muy amable. Gracias por tu participación. Yo ya me creo que a uno de los más pequeños de la congregación, si llamo al más viejo que es Christopher, para no ofender a nadie y no meterme en problemas, y le pregunto, ¿me podría hablar de muchas más historias que Isaac? Y me podría dar una visión muy diferente a Isaac, ¿sí? Entonces quiere decir que hay conocimiento en la iglesia del Señor, amén. En un tiempo donde no se escudriña tanto las escrituras y donde no se dedica tanto tiempo a la iglesia. ¿Es o no es? Porque si nosotros sacamos la cuenta y si nosotros creemos que el diezmo está activo, nosotros debemos diezmar en todo. No solo en dinero, sino diezmar en tiempo. Y si nosotros sacamos la cuenta del tiempo que nosotros venimos a la iglesia todos los domingos, los martes y los viernes o los días que nosotros tengamos servicio, y sacamos la cuenta de los 365 días del año, ¿llegamos al 10%? Buena la pregunta, saque su cuenta, no llegamos. O sea que no estamos dando lo principal o el potencial más grande que tiene un ser humano, que es su tiempo para la congregación. Fíjense, nada más por ahí. Y todos podemos hablar de todas las historias porque no sabemos, nos han predicado, nos han dicho, conocemos la historia. Pero si nosotros no las ponemos en práctica y si nosotros no las vivimos realmente, simplemente es una historia. Y de nada sirve conocer las leyes y transgredirlas. De nada sirve conocer a Jesús y no actuar o vivir como Jesús. Perdemos el tiempo y somos hipócritas. Y tendría que venir Jesús a nuestras iglesias a enseñarnos el reino de los cielos. Amén. No se trata de lo que sabemos, no se trata de lo que hemos leído, se trata de lo que hacemos para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Yo no vengo a la congregación para cumplir con Dios, vengo a la congregación porque necesito edificarme y llenarme, porque me parece que en las Escrituras hay verdad y vida eterna, que me hacen feliz en mi matrimonio, me hacen un excelente y exitoso padre, me hacen un excelente y exitoso profesional, me hacen un excelente, exitoso empresario, porque toda la verdad que yo sigo y toda la verdad que yo creo está escrita aquí. ¿Cuántas personas están buscando la paz en el alcohol? ¿Cuántas personas están buscando la paz en las drogas? Y están acarreando destrucción para sí mismos. Pero solo Él puede restaurar y puede levantar a su iglesia. Y es nuestro compromiso, así como la semana pasada vinimos acá al altar como ofrenda preciosa. En este momento es nuestro compromiso seguir extendiendo esta preciosa palabra. Yo quiero en este momento pedirle a cada una de las personas que están en este lugar que sigamos en esa actitud de compromiso. Que no sea solamente un amén durante la lectura de un versículo, de una palabra, sino que esta palabra sea internalizada. Que nos llenemos de esta palabra, que nos comprometamos a vivir en esta palabra. Que no sea solo lo bonito de un mensaje, sino que seamos nosotros ese mensaje de Dios. Que realmente analicemos y veamos la necesidad que tenemos de sacar nuestra vida antes de ver la vida del otro. Y que cuando veamos la vida del otro digamos, wow, ¿cómo estará la mía? ¿Cómo me estará viendo Jesús? ¿Tendré yo la autoridad de levantar la piedra para juzgar a alguien? No, dejo la piedra allí donde está, porque también necesito yo restauración. Que nuestra postura, nuestros ideales, nuestros pensamientos, nuestras imposiciones puedan menguar para que Dios pueda seguir haciendo su trabajo de restauración y el proceso en cada uno de los hermanos. Quien ha empezado la buena obra, en ellos la pueda perfeccionar, la pueda terminar. Dios hoy está pidiendo de nosotros un compromiso.
No para que seas miembro de una iglesia, sino para que seas la iglesia. Para que seas el templo de Dios donde se adora en espíritu y en verdad. La iglesia no se trata de sillas o de un local. Se trata de la disposición de nuestro corazón para honrar y adorar a Cristo Jesús con nuestros actos. Aunque el mundo te llame loco, aunque el mundo te vea diferente, que esa diferencia que ve en ti no sean tus ideales, sino sea Jesús. Que no estés aquí porque es una obligación venir un domingo para calentar o para llenar un puesto, sino que seas un miembro activo del ejército de pacificadores que Dios ha levantado en este tiempo para restaurar a las naciones, para liberar al cautivo, para sanar al enfermo, para sacar la enfermedad de la mentira, del pecado y de la corrupción, primeramente de los templos y de las congregaciones, para que el milagro de la cruz sea establecido en todo aquel que lo necesita. Qué hermoso es poder predicar vida a través de Cristo Jesús con las Escrituras, con una enseñanza propia de aquel que es la piedra angular, de aquel que es el dueño y Señor de la iglesia. Qué buena es la disposición que tenemos en este lugar, hermanos, de aprender. Qué bueno. El llamado hoy no es para que te comprometas con la iglesia, es para que te comprometas con Cristo Jesús, para hacer estandarte, para hacer carta abierta, para que cuando nos oigan de hablar de amor, sepan que realmente estamos dispuestos a amar, y amar es perdonar. Amor es sacrificio, amor es entrega. Hoy decíamos la semana pasada, amor se escribe con hechos, amor se escribe con lo que haces, no con lo que dices. A veces sientes más amor en un abrazo que en una palabra, amén. Hermanos míos, repito estas palabras, el Espíritu Santo trae a mi corazón. Si primeramente no nos perdonamos a nosotros, si primeramente no pensamos antes de hablar, si primeramente no hacemos genuino la enseñanza en cada uno de nosotros, no estamos habilitados y no estamos preparados para enseñar. Preferiblemente quitarnos del camino, preferiblemente ser cortados antes que dañar y destruir la preciosa obra del Señor. Ponemos todo nuestro aprendizaje, toda nuestra cultura, y dejémonos guiar por el precioso Espíritu de Dios en este tiempo. Oh amado Señor, oh precioso Jesús, tú que conoces nuestros corazones, amado Dios, hoy nos presentamos ante tu presencia, Señor, para ser transformados, para ser corregidos, Señor. No nos permitas avanzar, amado Dios, con algo que distorsione, que dañe o que confunda a nuestros hermanos y a nuestras generaciones. Permítenos ser bondadosos, Señor, en la bondad de tu Santo Espíritu y de tu amor. Permítenos, Señor, llenarnos de tu misericordia para poder vivir en la misericordia eterna y verdadera que has entregado a tu pueblo. Bendice, Señor, a esta nación. Bendice nuestras familias y nuestras generaciones. Permítenos escudriñarte cada día y conocerte cada día más, Señor. Permíteme, Señor, tener la valentía de cambiar en los errores que yo pueda cometer, Señor. Conocerte, Señor, y aceptar la exhortación de mi hermano, Padre Celestial, cuando provenga de ti. Ayúdame, Señor, a entrar en comunión contigo y a unificarme, Señor, en el criterio de la congregación en la cual habita en regocijo para tu gozo y para tu gloria. Permíteme, Señor, ponerme de acuerdo con mis hermanos, porque solo sé que de esa manera, cuando estamos puestos de acuerdo en ti, tú haces desde el cielo, Señor. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Reprendo de mi vida, si usted quiere haga esta oración, yo la voy a hacer de manera muy personal. Reprendo de mi vida, Señor, cualquier criterio, cualquier situación que me haga ver diferente de mis hermanos.
Acepto con humildad, Señor, tu corrección. Enséñame, Padre Celestial. Dame, Señor, el valor, la entereza y la fortaleza de reconocer mis errores, amado Dios. Ayúdame, Señor, a ver las virtudes de mi hermano y unirme en esas virtudes, Señor, para glorificar tu santísimo nombre. Ayúdame a transitar con sabiduría y con entendimiento, Padre Celestial, por esta vida. Hoy reconozco que te necesito más que nunca, que necesito de tu consejo, que necesito, Señor, del precioso Espíritu Santo para que me transforme. Hoy yo quiero invitarte que nos acompañes a este lugar para que juntos podamos alabar al Señor y glorificarle y extender el precioso reino de los cielos, edificado en la piedra angular, sobre el poder y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dejando atrás toda doctrina, toda creencia, toda estructura particular de hombre o de ideología. Oh, instrúyeme, Señor, instrúyeme, Espíritu Santo, y lléname de tu presencia cada día. Porque así como Jonás, porque así como Abraham, porque así como Noé, porque así como cada uno de estos héroes de la fe, estos héroes de las Escrituras, amado Dios, quiero que mi paso por este 2021 y por esta nación sea de bendición para tu preciosa y hermosa iglesia. Gracias, Padre Celestial, por esta congregación. Gracias, Señor, por cada hermano que sea dispuesto a venir y sea dispuesto a servirte. Bendito y alabado sea tu nombre. Si usted quiere, darle un fuerte aplauso al Señor y alábelo.